Sí. Una dosis de energía y economía sin política. México en la encrucijada comercial y geopolítica. TEMEC, agenda de Trump, el futuro de comercio con Estados Unidos, Canadá y China. ¿Qué le espera a México? Es una revisión del 2026 con los escenarios bilaterales, trilaterales, el impacto en comercio y energía y manufactura. Esto es un análisis que estamos realizando en función de los cambios geopolíticos y las cuestiones que estamos viendo hoy en día en México. ¿Qué es el TEMEC? Es un tratado trilateral, que es un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá y que reemplazó al Telecán que se firmó por la década de los 90. Está vigente desde julio de 2020 en el primer mandato del presidente Trump, que fue quien lo firmó, y consta de 34 capítulos que son reglas de origen, comercio digital, laboral y medicamentos, entre todos estos que estamos platicando. ¿Cuál es el contexto clave que hay que tener en cuenta? Que este es un tratado de una zona libre de comercio en donde hay 511 millones de personas que interactúan día con día. El PIB conjunto es de 31.7 billones de dólares, que representa el 30% del PIB mundial. México, principalmente socio comercial de Estados Unidos desde 2023, y esto le ha puesto a México desde esta firma del tratado como parte fundamental de la economía de México. El 84% de las exportaciones mexicanas van hacia los Estados Unidos, del total que hace a nivel mundial, y más de 36,000 empresas con inversión del TEMEC en México. Hay que recordar que hoy en día se va a empezar a hacer una revisión programada para el julio de 2026. Y entrando en contexto, debemos de entender que las exportaciones de México hacia Estados Unidos, Canadá y China han incrementado, sobre todo en la parte de Estados Unidos, como podemos ver en la gráfica. A partir del año 2020 pasaron de más de 350,000, casi más de 500,000 millones de dólares en forma anualizada. En China se ha mantenido y ha disminuido en los últimos años. En Canadá lo que vemos está por debajo, pero ahí es aquí cuando empieza el problema principal que tenemos hoy en día dentro del Tratado de Libre Comercio. Las importaciones de México del 2018 al 2025, a partir del TEMEC, podemos ver que han aumentado también en forma igual de las exportaciones, y en donde vemos un mayor crecimiento, sobre todo de esto, es de China, que ha pasado y ha dejado por detrás Canadá, siendo hoy en día los Estados Unidos mucho menor las importaciones que hace México comparado con las exportaciones. Cuando hacemos la revisión del balance comercial de total de México de las exportaciones y las importaciones, encontramos que el déficit comercial fue positivo en el 2019, en el 2020, pero después del 2020 hemos visto que ha estado negativo, siendo el 2025 en una forma positiva en este sentido en cuanto al balance comercial total de México. La relación comercial de México con Estados Unidos, hemos hecho la siguiente gráfica, en donde están las exportaciones versus las importaciones en miles de millones de dólares. En color azul son las exportaciones que se realizan en Estados Unidos y en color mostaza las importaciones. Podemos ver que año tras año, a partir de que se firmó el TEMEC, ha ido incrementando y evolucionando, pero se han mantenido en forma constante las importaciones, reduciéndose en el año 2024 al 2025. Y esto ha incrementado con una balanza comercial positiva y teniendo un superávit por parte de México con respecto a Estados Unidos. Más del 54% de crecimiento de exportaciones de Estados Unidos del 2028 al 2025, un 16% de crecimiento en importaciones del 2018 al 2025 y un superávit comercial acumulado con Estados Unidos del 2025 de 302,000 millones de dólares. La relación comercial de México con Estados Unidos podemos ver que tiene un superávit de crecimiento a favor de México, y en donde México, pasando de menos de 171,000 millones de dólares casi a 302,000, un 112% de crecimiento de superávit del 2018 al 2025, y las exportaciones a Estados Unidos el año pasado fueron de 552,000 millones de dólares. Esto representa un 84% de las exportaciones van a Estados Unidos del total que exporta México. La relación comercial con México, con Canadá, podemos ver que tenemos también un crecimiento de las exportaciones y una disminución de importaciones comparadas a partir del 2023, en donde el crecimiento de superávit llegó a un 190%.
Un 22.2 billones de exportaciones a Canadá fueron en el 2025 y el superávit comercial fue de 9.6 billones, mil millones de dólares. Entonces podemos ver que México, cuando hacemos el comparativo con Estados Unidos y Canadá, México tiene un superávit creciente con estos dos países. Esto, si nosotros lo revisáramos con Estados Unidos, tendríamos un lado negativo, que es lo que ha dicho el presidente Trump, que es lo que quiere cerrar la brecha y sobre todo lo que podría pasar en el mediano y en el largo plazo, en el dado caso que se cancelara o se hiciera un acuerdo bilateral con Estados Unidos. He aquí una de las variantes que tenemos que considerar, que la relación comercial de México con China, tenemos un déficit estructural creciente, en donde vemos que China ha incrementado en mayor cantidad las exportaciones realizadas de este país hacia México. Y el déficit que tenemos en el 2025 es de 123 mil millones de dólares, que es un 62% de crecimiento del déficit respecto del 2018 al 2025. Esto quiere decir que hay una relación por cada que estamos importando, China nos exporta 13. Entonces quiere decir que China ha tenido un beneficio económico bastante comparado con otros países que México tiene relaciones comerciales. Y esto lo vemos aquí en la balanza que tenemos un déficit comercial creciente contra México, en donde siempre nosotros le compramos más productos a China y le importamos, y ellos nos importan una menor cantidad. Y como pueden ver en la gráfica, estamos en negativo. El crecimiento del déficit ha sido de 62% del 2018 al 2025. En el 2025 el déficit comercial fue de 123 mil millones de dólares y esto significa que China está teniendo una ventaja comercial respecto con nosotros. El impacto de Temec en México, el resultado de 2020 al 2025. Ha habido un incremento del 59% del crecimiento de exportaciones totales, un 49% de exportaciones a Estados Unidos, un 55% de exportaciones a Canadá. Somos el número uno de principal de socio comercial de Estados Unidos, un 47% de exportaciones de alta tecnología y un 90% de tasa de cumplimiento del TEMEC en el 2025. Esto no quiere decir que el mayor beneficiado que ha estado dentro del TEMEC es México, y esto creo que es lo que tenemos que cuidar hoy en día, sobre todo las cuestiones geopolíticas y políticas que se están llevando a cabo entre las relaciones comerciales entre Canadá, Estados Unidos y México, y más que lo que tenemos hoy en día con la relación con Estados Unidos, que somos el número uno del principal socio comercial que se tiene hoy en día, Estados Unidos. La relación comercial con México y China, la estrategia de reducción está en función de lo que ha dicho el secretario de Economía, que hay que reducir esta relación. De acuerdo que el déficit del año pasado fueron de 123 mil millones de dólares. Y esto nos quiere decir que con las aranceles que se pusieron en el 2025, en diciembre, de un 50% y que fueron aprobados, se espera una reducción del déficit presupuestal con China. ¿Qué pasa si dejamos de importar de China? Podemos tener un desabasto de insumos electrónicos, textiles, químicos con un 20% del total importado, un encarecimiento en la manufactura, una inflación de 3 a 5 puntos nacionales por aumento de costos de producción, parálisis en cadena de suministro de industrias que usan China como proveedor intermediario y pérdida competitiva de exportación si el costo de insumos sube sin alternativas inmediatas. ¿Cómo se puede reducir? Bueno, pues, podemos hacer una reducción gradual de los insumos que ya se empezó a hacer, en donde se está revisando la parte textil y el acero para que no tengamos la importación. Se han hecho normativas y hoy que en día con la política que te consuma todo lo que se hace en acero en México para poder evitar las importaciones de acero de China, aranceles selectivos que ya han llegado hasta el 50%, atraer inversiones de Estados Unidos, Europa, Japón y Corea y sacar ciertas fábricas que están en China haciendo más atractivo a México, fortalecer las pymes nacionales como proveedores componentes para cadena de manufactura regional, identificar proveedores hacia India, Vietnam, Malasia, Brasil por insumos no producibles en México. Entonces, esto es lo que podemos entender que es la que nos está afectando la relación de México con China y cómo lo podemos quitar. ¿Por qué temer beneficia a México? Número uno, acceso preferencial al mercado de Estados Unidos. Productos bajo TEMEC están exentos de aranceles, mientras que los terceros países enfrentan hasta 25% del arancel, y esto posiciona a México como una opción preferida frente a China y otros proveedores asiáticos. El nearshoring y regulación industrial, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China acelera la regulación de fábricas a México, pero estamos viendo una salida de ciertos capitales, de acuerdo a la inversión extranjera directa que ha admitido el Banco de México, y de ciertas cuestiones públicas que han dicho ciertas empresas de que podían regresar o mandar gran parte de su manufactura hacia los Estados Unidos, que eso ya lo estamos observando.
la integración en cadena de suministro y reglas de origen como ventaja competitiva. Del TEMEC trilateral al acuerdo bilateral. ¿Qué pasaría si pasamos de un acuerdo trilateral a un acuerdo bilateral? Causas y políticas económicas que podrían impulsar la transición. Primero, las causas políticas. Revisión seccional obligatoria abre una ventana para una renegociación en julio de 2026. Estados Unidos exige eliminar la cláusula sunset y pasar a revisiones anuales con poder de veto. Presión del Congreso de Estados Unidos por incumplimientos laborales y energéticos de México. Administración Trump busca acuerdos bilaterales con herramientas de presión individual. Canadá excluida por disputas en el sector lácteo, madera blanda y políticas digitales. Las causas económicas, un déficit de Estados Unidos de más de 171 mil millones de dólares y es el argumento central para renegociar condiciones. China usa a México como puerta trasera. Aranceles de la sección 122 al 25% ya vigentes producen ventajas de libre comercio trilateral y reglas de origen automotriz incumplidas. El nearshoring presiona por un marco bilateral que priorice la manufactura de México y Estados Unidos. Y un escenario bilateral que podríamos tener, México negocia directamente con Estados Unidos sin intermediarios, es decir, sin Canadá. Canadá queda fuera del bloque comercial. Las regalías de origen entre México y Estados Unidos simplifican cadenas y Estados Unidos obtiene mayor poder de negociación. México prioriza el 84% de sus exportaciones y una pérdida de acceso al mercado canadiense de 22 mil millones de dólares. Con toda esta información que hemos visto de qué es el TEMEC, cuál es la relación comercial entre los principales países y China, que es el tercero en discordia debido al déficit que tiene México, en el dado caso que pasemos de un tratado trilateral a un acuerdo bilateral, debemos establecer en un tratado bilateral qué pudiera sucederle a México. Primero, desde el punto de vista del sector energético, de un tratado bilateral entre Estados Unidos y México, las ventajas que tendría México serían las siguientes. Una negociación energética directa, sin Canadá como tercero. Acceso prioritario al gas natural de Estados Unidos, pero dependeremos mucho de lo que pueda decir ERCOT y sobre todo de las exportaciones que se tengan del gas natural licuado hacia Europa en los próximos meses o en función de la posguerra. La inversión en infraestructura binacional, el nearshoring energético y flexibilidad reforma energética. Desventajas para México. Presión para abrir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Dependencia energética extrema. Pérdida de soberanía energética. Paneles de controversia unilaterales y riesgos de precios volátiles. Es ahí donde tenemos que estar revisando, cuando hagamos las revisiones en el mes de julio, cuáles son las consecuencias que podríamos tener si no tenemos un tratado de libre comercio trilateral y en un momento dado que esto se convierta en bilateral, esto es tener las ventajas para México. La geopolítica energética y minerales críticos, que es parte fundamental de los últimos acuerdos que ha hecho México con Estados Unidos desde un punto de vista bilateral. Estados Unidos dominio de mercados energéticos, mayor producto mundial, portador neto de energía, control de cadena de gas natural licuado. La dominación de la energía se establecería y México como mercado cautivo. Entonces, esta es una de las ventajas que tendría Estados Unidos con respecto a un acuerdo bilateral con México y las tierras raras en México debemos de entender el 60% de las tierras raras son controladas por China. Estados Unidos acaba de encontrar en los Apalaches una nueva forma de poder encontrar litio y eso parece ser que puede ser explotado de acuerdo al centro, a la parte de geología de los Estados Unidos de este descubrimiento que acaba de hacer en los últimos días. Entonces, el litio se tienen 1.7 millones de toneladas de litio en reservas mexicanas, de los cuales solo se han explotado nada en forma comercial. Solo están en posibilidades, pero recordemos que estas minas hoy están en disputa por la compañía china que la tenía en su momento dado y fueron expropiadas bajo las nuevas leyes que tenemos hoy en día en México. México, un acuerdo bilateral, Estados Unidos presiona acceso a litio y minerales, nacionalización de litio. México podría negociar inversión en procedimiento de tierras raras a cambio de acceso a yacimientos y oportunos crear un bloque entre México y Estados Unidos. Y no le convendría tener un marco multilateral a Canadá, porque acuérdense que Canadá invierte gran parte en la parte minera en nuestro país. El acuerdo bilateral manufactura y automotriz, ¿qué podría suceder? El impacto en los sectores clave de relación comercial entre México y Estados Unidos, que más o menos son 312 mil millones de dólares exportaciones en el 2025, casi son 1.8 millones de empleos directos de manufactureras de exportación. Hay 145 mil millones de dólares de exportaciones automotrices de Estados Unidos de vehículos y autopartes y el 75% de BCRs se exigen regalías de origen automotriz y Temex. Un acuerdo bilateral, ¿cuáles son las oportunidades que podría tener México en este sector?
un nearshoring acelerado, simplificación de reglas de origen, cadena de suministro más cortas y mayor inversión extranjera directa. ¿Cuáles serían los riesgos de acuerdo bilateral? Un BCR más estricto sin Canadá, 300.000 empleos automotrices en riesgo, la disrupción de cadenas integradas y aranceles manufacturados no cubierta. Entonces, aquí ustedes pueden observar cuáles son los problemas que tendríamos en un contrato bilateral desde el punto de vista energético, la parte de un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, desde el punto energético, materiales críticos, sector manufacturero. Entonces, hay que determinar con toda esta información cuáles son los escenarios de riesgo que pasaría si se cancela el TEMEC. Primero, cancelación del TEMEC, impacto en México. Escenario más grave, alta dependencia comercial con Estados Unidos. Empleos en riesgo vinculados al comercio regional del TEMEC, 14.6 millones. Exportación a Estados Unidos sin acceso preferencial, el 84% del total, que son 552.000 millones de dólares que hacen exportaciones. Una caída del 52% del potencial de inversión extranjera directa entre Estados Unidos más Canadá, representan casi el 52% de la inversión extranjera directa en nuestro país. Un incremento del 25% de aranceles bajo reglas OMC para productos mexicanos en Estados Unidos. 300.000 empleos directos en riesgo solo en el sector automotriz y más o menos una contracción de 4.6% estimado del PIB mexicano en el escenario extremo que se podía tener. La canceló TEMEC, el impacto de Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos tendría precio al consumidor por vehículos y alimentos se podría incrementar un 20 o un 30%. 5 millones de empleos, pérdida de 5 millones de empleos vinculados al comercio entre México y Canadá. Inflación podría tener entre 1 y 2.5% adicionales. Cadena de suministros, disrupción masiva en cadenas y competitividad global, que esto es lo que afectaría a Estados Unidos. Y a Canadá, una dependencia extrema de Estados Unidos. Energía en riesgo de petróleo y gas representan su principal exportación a Estados Unidos y el PIB caería un 2.4%, la moneda debilitada y el autosector industria motriz en Ontario colapsaría sin integración de Michigan y México. Entonces, esto es lo que podría pasar y estos son los impactos que podrían haber en cada uno de los países que están en el Tratado de Libre Comercio. En un escenario de acuerdo bilateral de México con Estados Unidos, ¿qué cambiará el TEMEX si se reemplaza por un acuerdo solo entre México y Estados Unidos? Pues oportunidades para México, negociación directa. México podría tener condiciones específicas, fortalecimiento en no-shoring, posible reducción de aranceles y México adoptaría mayor inversión extranjera directa de Estados Unidos. ¿Cuáles son los riesgos para México? Mayor vulnerabilidad, pérdida de acceso al mercado canadiense. Estados Unidos podría imponer condiciones más estrictas en lo laboral. Reglas de origen bilaterales eliminarían componentes y riesgos de triangulación entre empresas chinas perderían incentivos de invertir en México sin esquema trilateral. El tema trilateral contra el acuerdo bilateral hicimos una comparación. En el aspecto del mercado accesible, el tratado trilateral hoy en día hay 511 millones de personas entre tres países. El bilateral entre México y Estados Unidos solo serían 370. Cadenas de suministro, una integración trilateral completo de autoaéreo, fragmentación sin componentes canadienses en parte bilateral. El poder de negociación de México, Canadá como aliado neutraliza la asimetría. Estados Unidos domina a México en posición débil. La inversión extranjera en parte trilateral, certidumbre trilateral atrae inversión extranjera directa diversificada, mayor de Estados Unidos, pero menos de otros. Competitividad regional, bloque fuerte contra Asia y Europa, Norteamérica dividida, menos competitiva. Sector energético, reglas permiten integración energética y Estados Unidos impondría más condiciones a México. Entonces, supongamos, hicimos dos escenarios. Para que pueda haber un tratado bilateral en Estados Unidos, hicimos dos escenarios. Primero, el presidente Trump mantiene la mayoría, es decir, gana la mayoría gana la mayoría en las elecciones del mes de noviembre. ¿Y qué tendría que hacer para hacer la parte de un contrato bilateral acelerado? Bueno, lo que hicimos es la cancelación del TEMEC es viable. Supongamos que a partir del julio de 2026 que hace la revisión de la revisión y no haya y ahí queda esto sin acuerdo, se notifica formalmente el retiro, el debate del legislativo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo Trump solicita al TPA una forma acelerada que se pueda hacer el contrato bilateral. Se hacen rondas aceleradas. Luego se hace una revisión legal y firme y al mismo tiempo se hace un periodo de espera de 6 meses para la cancelación del tratado. Después se hace una ratificación legislativa, una caída de las regalías de la OMC y con esto ya entra en vigor la meta de Trump que entre este tratado bilateral en enero de 2029.
Como ustedes pueden ver, la cancelación del TEMEC y hacer un contrato bilateral no se hace de la noche a la mañana y tiene que ser más o menos en un periodo entre 1 hasta 2 años para poder tener un contrato bilateral. En cambio, si el presidente Trump no tiene, pierde la mayoría, el TEMEC se puede mantener. Esa es la esperanza que podría tener México en el dado caso que en julio no existieran ciertos acuerdos. Pero hay que recordar que ciertos integrantes de los partidos republicano y demócrata de ambos bandos no están de acuerdo en ciertas condiciones que se están teniendo dentro del TEMEC y han solicitado al presidente Trump en muchas cartas desde el punto de vista energético, agrícola, automotriz y muchas de índoles de los sectores que están sobre la falta de certeza que da México hoy en día en cuanto a la parte de los la parte de los juzgados, en la parte del piso parejo en el sector energético, el sector agrícola con las políticas que se tienen de no la importación de maíz transgénico y muchos otros que están hoy en día en la mesa de debate, aparte de los incumplimientos que ha tenido México en cuanto a la creación de sindicatos o la ayuda que se ha tenido. Hay muchas mesas que han sido instalado y con algunas de ellas todavía continúan. Entonces, con todo esto que vemos aquí en la pantalla, ustedes pueden ver cómo trataría y cómo se mantendría el Tratado de Libre Comercio. Si podría haber, si que pasase la cancelación y en el nuevo acuerdo, ¿cómo habría? ¿Qué vacío comercial se tendría? El primer vigente hasta marzo de 2027 habrían cero aranceles y cadenas integradas, un vacío comercial entre el 2027 y el 2027 y aplicarían las reglas del OMC, 2 años sin acuerdo. El bilateral nuevo en 2027 en adelante, nuevos términos solo entre México y Estados Unidos. Los aranceles de OMC aplican, las cadenas de suministro se fragmentan, la manufactura bajo acuerdos provisionales, hay que ver cómo van a ser estos mismos, porque acuérdense que el tratado no es cuestión política, sino son acuerdos comerciales. Empleo e inversiones en pausa, marco local legal en limbo, Trump acelera negociaciones. Entonces, estas son las condicionantes del vacío comercial que pudiera haber en el dado caso que se cancelara y cuál fuera el nuevo acuerdo. ¿Cuál es la recomendación que podíamos dar de acuerdo al análisis que vimos de la parte del TEMEC y si fuera un contrato bilateral? La matriz de decisión estratégica para México y criterios económicos y políticos que establecimos en función del PIB, los empleos de manufactureros, la inversión extranjera, el poder de negociación, la soberanía energética, la cadena de suministros y los accesos a mercados. Hoy en día podemos ver que en cuanto al primer punto, ayuda mucho el TEMEC a México con 5 estrellas. En el dado caso que un acuerdo bilateral, pasaría de 5 estrellas a 3, es decir, haría una contracción en el PIB. El empleo manufacturero, pasando de 5 estrellas, caería hasta 2 estrellas. En la inversión extranjera, de 4 pasaría a 3. En la parte de poder negociación, de casi 4 estrellas, caería hasta 1. Y la soberanía energética de 3 estrellas caería a 2. Y las cadenas de suministro de 5 caerían hasta 2. Y los accesos a mercados de 5 caerían hasta 3. Esas son las consecuencias que se podían tener de un contrato de trilateral a un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México. Y esto debemos de considerarlo y revisarlo. La línea de tiempos de revisión del TEMEC de 2026, julio del 2020, septiembre de 2025, aranceles del 50% de productos chinos aprobados en diciembre de 2025, este febrero de 2026, Estados Unidos, México lanza procesos de revisión formal en marzo de 2026, mayo de 2026, negociaciones formales inician el 25 de mayo, se hace la revisión en julio bajo el artículo 34.7 y Trump busca bilateral antes del fin de mandato de enero de 2029. Entonces tenemos de aquí hasta agosto, más o menos septiembre, en donde las negociaciones pueden dar un indicativo. Y esto nos da una gran incertidumbre ante las votaciones que se tienen en el mes de noviembre, en donde en el dado caso que haya un acuerdo bilateral, va a ser muy complicado o demasiado complicado o difícil las negociaciones en el dado caso que el presidente Trump pierda las votaciones intermedias y pierda la mayoría en las cámaras para poder ser aprobado este nuevo tratado bilateral que se podría realizar. Pero recordemos que cuando se cuestan con cuestiones económicas, los ambos partidos se ponen de acuerdo y podríamos ver sí o sí un tratado bilateral con las consecuencias que hemos visto en forma anterior. México y China, radiografía comercial. Aquí es un punto fundamental de una de las políticas que tiene el presidente Trump, es hacer la guerra arancelaria contra China y México ha sido el patio trasero de China, en donde han entrado una gran cantidad de productos que bajo el Tratado de Libre Comercio se ha dado el antidumping en forma
en donde se ha utilizado que los productos chinos han sido y catalogados como si fueran mexicanos. Entonces, la balanza comercial de China, como ya lo vimos al inicio, es de más de 123.000 millones de dólares, lo que se tiene el déficit y que es negativo, y el superávit con Estados Unidos es más de 302. Y siendo que Estados Unidos es el socio número uno, y esto lo que nos da un gran problema que tiene, y es el argumento que Trump ha dado, sobre todo del superávit que tiene México con respecto a Estados Unidos. China usa a México como puerta trasera en una triangulación de más de 123.000 millones de dólares en exportaciones. Hoy en día, las tensiones actuales entre el 25 y el 26, México impuso aranceles a China del 50% en productos chinos en más de 1.000 líneas. China abre investigación comercial contra México en respuesta. El BGD cancela pausa planta en México por presión de Estados Unidos. Estados Unidos acusa a México de transbordo de acero chino en Manzanillo, y es por eso que hoy en día en México está sobre la política de consumir solo el acero mexicano. Hay 11 investigaciones antidumping contra China en 2025, esto causando un gran récord. El contexto clave de México ya eligió bando, alineación con Norteamérica, y aquí podemos ver el porqué y la distancia de China en función de todo lo que ha hecho en los últimos meses, y sobre todo la presión de Estados Unidos con controles antitransbordo en el IMEX. La inversión china en México cayendo respecto a la cantidad de autos eléctricos que en un momento dado podían haber invadido a México. El tratado bilateral con México, México y China, riesgos y oportunidades. Supongamos que en un dado caso hubiera un tratado bilateral entre México y China, hicimos un análisis cuáles serían los riesgos críticos y las oportunidades potenciales. Detonaría represalias primero de Estados Unidos, legitimaría acusaciones de transbordo, pondría en riesgo más de 475.000 millones de dólares, regalías de orígenes caerían. China tiene un déficit positivo hacia ellos y nosotros negativo, y eso ampliaría más todavía y nos causaría un problema en la economía mexicana. Sectores vulnerables serían manufactura, textil, acero, todo lo que tenemos con Estados Unidos hoy en día. Y habría un presidente diplomático señalando el alineamiento con Beijing que complica relaciones con Estados Unidos y Canadá, o sea, sabiendo que hoy Estados Unidos está tratando de sacar toda influencia china, rusa, iraní en el continente americano. Las oportunidades potenciales serían una diversificación de reducir dependencia del mercado de Estados Unidos, acceso a tecnología, palanca de negociación, corrección de déficit, inversión en infraestructura y mercado de más de 1.400 millones de consumidores. Pero esto se implementaría en función de la logística que se tendría que realizar para poder sacar productos del Pacífico hacia China, no del Golfo de México, que podemos hacerlo en forma rápida y podemos tener el transporte. Hemos de recordar que en México más del 60% de lo que movemos hacia Estados Unidos es por medio de transporte por ruedas a lo largo y ancho del país, y un cierto porcentaje mínimo por barco. Y en la parte de aeropuertos ha disminuido. Entonces tenemos que considerar todas estas variables, sobre todo en la función que estamos teniendo hoy en día. Veredicto, ¿conviene a México un bilateral con China? El escenario de Trump con mayoría, veredicto no conviene, riesgo extremo. Un escenario bien, Trump pierde la mayoría, veredicto no conviene, riesgo alto. Escenario C, post-Trump 2029, veredicto posible pero limitado. Recomendación estratégica, una prioridad número 2, conciliar el TEMEC y maximizar el nearshoring. La estrategia china, acuerdos sectoriales limitados, diplomacia silenciosa y una diversificación real. Conclusión, el 2026, un tratado bilateral con México y China no es viable, pero sí puede ser viable con Estados Unidos siempre y cuando establezcamos bien unas condiciones comerciales con Canadá. Con todo esto, podemos decir, y para finalizar la presentación, las conclusiones y perspectivas del 2026. ¿Cuáles son los hallazgos que encontramos de todo este análisis que acabamos de realizar por su servidor? El TEMEC consolida a México como principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China desde 2023 con un superávit de más de 300.000 millones de dólares. El déficit con China creció un 62% a 123.000 millones de dólares. La triangulación de insumos asiáticos es el mayor riesgo para la renegociación. El sector energético es el capítulo más disputado, con más de 2.500 millones de dólares en pagos pendientes de PEMES y presión para abrir la Comisión Federal de Electricidad. Manufactura y automotriz, entre 312.000 millones más 145.000 millones, dependen de cadenas trilaterales, un mineral fragmentado y líneas de producción. Tierras raras y litio son las nuevas fronteras. Estados Unidos presiona por acceso a minerales críticos como condición de cualquier acuerdo. La matriz de decisión muestra una ventaja clara del TEMEC en 7 de 8 criterios económicos y políticos contra un bilateral.
Las perspectivas y acciones. Defender la continuidad del TEMEC bilateral como prioridad estratégica. La revisión de julio de 2026 es el momento decisivo. Acelerar la sustitución de importaciones chinas con aranceles selectivos y desarrollo de proveedores nacionales en seis sectores, como se está haciendo principalmente hoy en día en el acero y en la parte textil. Negociar flexibilidad en el capítulo energético. Equilibrar soberanía sobre PEMEX y CFE con apertura controlada a inversión. Fortalecer cadenas automotrices y manufactureras para cumplir el nuevo BCR de 75% antes de la fecha límite de julio. Posicionar el litio y minerales críticos como moneda de negociación frente a la demanda de Estados Unidos desacoplar de China. Preparar escenario de contingencia bilateral. Si el TEMEC no se extiende, México necesita proteger el 84% de sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Con toda esta información tenemos ya un análisis respectivo de cuál es la balanza comercial con Canadá, Estados Unidos y China, cuáles son las condiciones para hacer la cancelación del contrato, son los términos y condiciones de un contrato bilateral, cuáles son los tiempos y dimos cuáles serían los riesgos que se podrían tener en un contrato bilateral y del TEMEC. Con toda esta información, esperemos que sirva para las posibles decisiones y entender que México depende mucho de los Estados Unidos y el Producto Interno Bruto está muy comprometido en el dado caso que se cancele o se abra un contrato bilateral. Como vimos en las negociaciones, en este sentido, y como pudimos ver en esta parte de las estrellas, cómo nos afectaría y en qué nos podría afectar haciendo un tratado de trilateral a uno bilateral. Gracias y espero que la información sirva.